tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. El título de la nota editorial Retrato en Negro de la tarde del día de hoy, martes 25 de junio del 2013, es el siguiente. Triste final de un sueño tejido durante toda una vida. Cuando Jaime Roldós Aguilera, fundador del partido Pueblo, Cambio y Democracia, PSD, murió el 24 de mayo de 1981, voy a utilizar una elipsis gramatical, en un accidente aviatorio todavía no esclarecido, pasados los primeros momentos de confusión y angustia, los militantes del flamante partido, que aún no había dispuesto de su partida de nacimiento electoral, pues fue inscrito días más tarde, nos vimos abocados a enfrentar el grave dilema de saber quién iba a suceder a Osvaldo Hurtado en la vicepresidencia de la República. Para entonces yo había aportado con un fuerte contingente de imagen y trabajo para la consolidación del dicho partido, PSD, mediante la creación del movimiento que se llamó la Fuerza del Cambio. Y muchos compañeros que integraban lo que se da en llamar las bases del partido, pensaron en postular mi nombre para ocupar tal dignidad. El propósito era claro: colocar en la vicepresidencia de la República a una persona que pudiera estar profundamente identificada con el pensamiento de nuestro líder y de esa manera frenar un notorio deterioro del proyecto mancomunado con la democracia popular. Y lo habíamos sintetizado en lo que dimos a llamar las 21 bases programáticas. Visiones opuestas entre las dos fracciones políticas habían motivado algunas divergencias entre el presidente Roldós y el vicepresidente Hurtado. Mi nombre, pues, fue puesto a consideración de los diputados que integraban el denominado bloque roldosista como una alternativa para escoger un sucesor, y como consecuencia de ello recibí la visita de 3 de esos diputados, quienes asistieron al despacho que aún ocupaba como director general del IES. Ellos, a boca de jarro, me inquirieron qué ofrecía yo para llevar adelante tal propósito. Con cierta ingenuidad les respondí que lo único que podía ofrecer y garantizar era mantener una postura de consecuencia con el pensamiento de nuestro líder Jaime Roldós. Parece ser que tal respuesta no era la que esperaban los mensajeros y muy rápidamente se despidieron. Posteriormente me enteré que entre el abogado Abdalá Bucaram y un grupo de amigos personales de Jaime Roldós, provenientes de la ciudad de Guayaquil y antiguos militantes del Partido Concentración de Fuerzas Populares, CFP, habían llegado a un acuerdo con el Partido Democracia Popular para elegir al abogado León Roldós Aguilera, hermano del presidente fallecido, como nuevo vicepresidente de la Nación. A las 4 de la madrugada del día en que se efectuó la elección, en la que el mentado León Roldós fue elegido como tal, recibí una llamada telefónica proveniente del compañero Antonio J. Buenaño, conocido radiodifusor quiteño, quien aún vive y entiendo que lo hace en perfecto uso de sus facultades intelectuales, y quien me indicó que en esos precisos momentos se acababa de retirar de una reunión en la que se habían encontrado los diputados del bloque roldosista analizando una propuesta enviada por el flamante presidente Osvaldo Hurtado, en el sentido de elegir como vicepresidente de la Nación al señor Roberto Dum Barreiro. Este caballero, comerciante guayaquileño,
recién fue conocido por mí después del triunfo obtenido en la primera vuelta electoral. Obedeciendo a mi temperamento y carácter, a los que no puedo renunciar, casi de inmediato, a partir de las 7 de la mañana, me hice presente en todos los canales de televisión del país y denuncié el hecho como una maniobra infame y desleal, a la par que manifestaba mi apoyo a León Roldós y mi renuncia irrevocable al cargo de director general del IES, que me había sido confiado por mi amigo y compañero de ideales, Jaime Roldós. Tendré siempre la seguridad que de no haber mediado esta denuncia ejecutada con la frontalidad con la que acostumbro actuar, es posible que el abogado León Roldós Aguilera no hubiera llegado a ser vicepresidente de la República. En todo caso, en el devenir político, no habría sucedido nada particular que hubiera podido variar la ruta diseñada por la democracia popular para el manejo político de la nación, porque el abogado León Roldós, durante el tiempo que duró su ejercicio vicepresidencial, no manifestó mayor empeño en fortalecer al naciente PSD, el cual, en los meses que se sucedieron, tuvo que sufrir varios embates que lo llevaron a la tumba en muy poco tiempo. Abdalá Bucaram, quien nos había indicado que él sería el próximo director nacional del PSD, por así haberlo resuelto su familia, argumento que nos pareció falto de coherencia, formó tienda aparte y con el dinero de la numerosa colonia libanesa de Guayaquil formó el PRE, con el que llegó a ser presidente de la República y que hoy parece estar en vías de extinción. Las mismas personas que habían intervenido en mi primera descalificación partidista y que estuvieron durante muchos meses gozando del pacto con Osvaldo Hurtado, el cual se concretó en apoderarse de las aduanas del país como botín, fueron, como suele suceder con los perros, pateados de sus cargos cuando Osvaldo Hurtado logró concretar otras mayorías que han pasado a la historia con el nombre de la troncha. Estas mismas personas, digo, también impidieron mi nombramiento como director nacional del PSD, que se concretó en la persona del abogado Aquiles Rigail y Santiesteban, hombre de pensamiento confesional y derechista, quien, desconozco por qué razones, fue investido por el presidente Roldós como ministro del Trabajo cuando yo no acepté la propuesta que para desempeñar tal cargo, me refiero al Ministerio del Trabajo, me dispensara el mentado presidente Roldós, por razones que no vienen al caso mencionar. Posteriormente, el doctor Rodrigo Borja, por razones que sabrá explicar si alguien le inquiere, eligió al abogado Rigail como su compañero de fórmula en las elecciones de 1984, en las que fue derrotado en segunda vuelta por el ingeniero León Febres Cordero. El abogado León Roldós se ha presentado en varias oportunidades como candidato a la presidencia de la República, creo que en alguna de ellas con el respaldo oficial del Partido Socialista, y hasta ahora no ha obtenido ningún triunfo. Rigail, por su parte, culminó su carrera política como ministro del mencionado León Febres Cordero. Una vez que el PSD estuvo enterrado como 200 metros bajo tierra, un grupo de leales amigos me encomendó la tarea de ver la forma de resucitarlo, a lo que yo, romántico incurable, accedí. Sin recursos económicos y ya sin bases, la tarea fue cuesta arriba y el PSD sucumbió.
La gran experiencia que he obtenido de todo lo que hoy estoy narrando y que a mí ya no me va a servir, pero espero sí les sirva a quienes estén iniciando su carrera política, es que un político no debe jamás cuidarse de la acción de sus enemigos ideológicos declarados. De quien sí hay que desconfiar y cuidarse es de las personas que militan en el mismo proyecto y que uno ingenuamente les trata de compañeros. Desde que dejé de ser presidente de la FEWE, ha sido una constante en mi existencia el reclamo y la petición de mi familia y de mi grupo de amigos íntimos, la de aconsejarme que me retire de la actividad política. Varias veces lo he intentado, pero mi pasión por servir a mi patria y ser recompensado con lograr un puesto en la historia de nuestra nación me lo ha impedido. Soporté en silencio las vergüenzas que han ocasionado a nuestro país el tener los gobernantes de pacotilla que hemos tenido, pero sentí tal indignación cívica mientras recurría el desgobierno de Lucio Gutiérrez que archivé esas promesas y volví a tomar este micrófono para exponer mis pensamientos en demanda de que exista algún día una clase política de la que tengamos que sentirnos, si no orgullosos, por lo menos algo tolerantes. Es imposible. A cada gobierno sucede uno peor. Nadie logra ejecutar una acción política diferente a la que ha caracterizado a nuestro pobre país. No deseo usar calificativos, pero los que me escuchan son lo suficientemente capaces para hacerlo a mi nombre. Ustedes saben que he postulado mi nombre para aspirar a ser alcalde de esta ciudad, la que me ha acogido con tanto cariño desde mi adolescencia. Reitero en que no me motiva otra ambición, legítima por cierto, que no sea la de perpetuar mi memoria. No tengo apego por las cosas materiales y juro ante ustedes, poniendo como testigo las cenizas de mi madre, que jamás obtuve ilícitamente un solo centavo del único cargo que he desempeñado en mi larga vida política. Si tales calumnias hubieran tenido algún basamento, hubiera sido denunciado con documentos en mano, como yo sí lo he hecho con los politiqueros de los cuales ustedes conocen sus nombres. A más de rumor soterrado y cobarde, nadie ha podido enrostrarme nada. En los últimos años, apoyado por muchas personas que confían en mi capacidad y buenas intenciones, tratamos de conformar el movimiento que hoy presido, Quito Insurgente y Democrático, QIT, para lo cual presentamos las firmas y todos y cada uno de los requisitos indispensables para ser inscritos en el pertinente registro electoral y poder así presentarnos con altura en la próxima lid cívica. Nuestra solicitud fue rechazada de manera incoherente y notoriamente bajo consigna. No cabe duda, el poder me teme y yo le doy la razón. Ellos tienen muchas cuentas que ajustar conmigo. Siguiendo los consejos de las personas que sé que desean lo mejor para mí, mandé a confeccionar una encuesta de carácter técnico y científico que pudiera señalarme sin ninguna duda las posibilidades de las que dispongo para presentar mi candidatura a la alcaldía. He aquí los resultados de la encuesta realizada la semana pasada en diversos sectores de nuestra ciudad y la cual contiene un margen de error
no superior al 5%. 1. Al ser consultados por igual hombres y mujeres a la primera pregunta que decía, ¿volvería usted a depositar su voto para alcalde de Quito por el actual alcalde Barrera en las próximas elecciones del mes de enero? El 36.92% de los encuestados afirmó que sí lo haría, mientras que el 63.08% dijo que no. El doctor Barrera, pues, parece tener en esa cifra lo que se llama un voto duro a su favor. Cuando se inquirió a las personas que afirmaron no estar dispuestas a sufragar a favor de Barrera, por quién lo harían, y se les ofreció una serie de alternativas, el 40.50% dijo que no lo haría por ninguno, manifestando de esa manera su decepción por la forma en la que recurre la vida política de nuestro país. El 19.65% dijo que lo haría por el general Paco Moncayo. El 19.23% que lo haría por el doctor Antonio Ricaurte. El 7.69% que lo haría por el señor Andrés Páez. El 5.12% que lo haría por mí, Enrique Gallegos. El 0.62% que lo haría por el doctor Fabricio Villamar. Y el 7.26% que lo haría por cualquier persona que fuera señalada o recomendada por el presidente Correa. Las cifras mencionadas indican de manera contundente que durante los últimos 8 años, tarde a tarde, he arado en el mar. He señalado con dedo severo, y nadie ha podido refutarme, quiénes son los autores del más grande de los delitos que se ha cometido contra los intereses de la ciudad de Quito: la infame construcción de un mal llamado aeropuerto en Tababela. Esa mamarrachada, que jamás funcionará como tal, por más esfuerzos que la técnica pretenda asumir en su favor, fue íntegramente pagado por nosotros los quiteños, con dineros provenientes de los ingresos producidos por el antiguo Mariscal Sucre, gracias a que funcionarios inmorales tejieron un manto de confusiones sobre el contrato y se lo adjudicaron a unos gánsteres internacionales, a quienes de yapa se les entregó también gratuitamente la administración del mismo. La idea de hacer el nuevo aeropuerto no ha perseguido otro fin que la de apoderarse de los terrenos que han quedado vacantes en el sector de la Y de Iñaquito, para construir edificios de gran altura con dinero sospechoso de pertenecer a los que hoy se han enriquecido en el planeta con tareas inmundas. He demostrado hasta la saciedad todo lo que he afirmado, y ninguno de los acusados se han atrevido ni siquiera a desmentirme, peor a iniciar una acción judicial contra mi persona. Han pasado por esta estación decenas o centenas de profesionales de altísima preparación académica en sus especialidades, quienes han ratificado mis criterios y han abundado en mucho más de lo que yo he podido averiguar. Reitero, lo verán ustedes, que no va a existir ningún parque bicentenario, y que la ilusión del tal metro con la que se nos quiere comprometer es otro negociado, igual o peor que el anterior. Y ustedes, quiteños, están dispuestos en un 76.8%
a volver a depositar su voto por los responsables de toda esta tragedia que estamos viviendo y que no es otra cosa que un grosero abuso y asalto a los dineros de la capital. Al diablo con todo. Si ustedes no son capaces de defender lo suyo, ¿por qué tengo yo que arriesgar mi vida y la de mi familia para recibir la solidaridad del 5% de quienes habitan en esta ciudad? Sin embargo, con estricta justicia, debo tratar de entenderlo todo en su verdadera dimensión. Ustedes no tienen la culpa. Los poderosos lo planificaron así, para que nada les importe, y con estas falencias se ha desarrollado la triste historia de nuestra desgraciada nación. Ustedes carecen de toda información, y en ese sentido debo darle la razón al presidente Correa. La prensa, que lucra y vive a expensas de los que saquean nuestro país, me ha invisibilizado. No dan cabida en sus medios de información a quienes, como yo, no tenemos temor en decir la verdad. Siempre, desde mi juventud, ellos constataron que yo era un hombre diferente, que a mí no se me podía comprar. Por eso me han negado espacio en sus medios, porque tienen pavor de que un hombre incorruptible como yo pueda tener cualquier tipo de autoridad. Ellos han logrado que nuestro pueblo se interese mucho más en temas triviales, como son el fútbol, las noticias de Crónica Roja, las telenovelas y otros programas basuras en la televisión, y que no aportan nada en nuestro crecimiento cívico o cultural. Ojalá algún día suceda el milagro de que todo cambie. Yo ya no estaré para verlo, pero no es a ello a lo que temo, cuanto a que todas las fuerzas oscuras que nos atacan desde infinitos ángulos cumplan su propósito de hacernos desaparecer como nación. ¿Cuánta razón tuvo un escucha ferviente de mi programa durante muchos años? Lo dijo muchas veces. Usted, doctor Gallegos, debe dedicarse a otras cosas. Usted es un hombre honesto, pero es el peor político que he conocido. Hasta nunca. Enrique Gallegos Arens.